es una supervisión, una primera supervisión, balance que se ha hecho a los 8 ministerios responsables del cumplimiento de este Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Existen otros sectores y también los otros niveles de gobierno, pero hemos querido empezar con los sectores. Lo que queremos aquí manifestar es que pese a los avances que han habido, que en su mayoría son normativos, los problemas se presentan en la implementación. Y de los diferentes, en realidad han habido algunos avances también, pero que en realidad son mínimos en relación a todo lo que falta en un problema de violencia que, como bien sabemos, viene de tiempo atrás, no es de ahora, persiste. Por supuesto. Ajá. Y no es un fenómeno solamente nacional, digamos, pero es un fenómeno mundial, inclusive en los países del primer mundo. Un poco de cifras, por favor. A ver, en relación a los principales resultados que hemos encontrado, uno de los primeros problemas que nos ha preocupado es el escaso presupuesto que todavía se destina a las acciones para poder implementar este plan. Y ese es un problema porque de una u otra manera marca el tenor de la política del gobierno. Entonces nos preocupa que de los sectores supervisados, salvo el caso del Ministerio de la Mujer, que sí ha destinado 20% de su presupuesto total en el año 2012, el resto de los otros sectores solamente ha destinado un máximo de 3% de su presupuesto total, lo cual obviamente lleva a que no se puedan cumplir las medidas que están plasmadas en las normas que decía anteriormente. Otro problema que también hemos visto, por ejemplo, se presenta en el tema de las casas refugio. Como nosotros sabemos, desde el año 2004 hay una ley y un reglamento de casas refugio que establece la obligación del Estado de crearlas porque resultan fundamentales para una mujer que después de mucho tiempo rompe el miedo, rompe el silencio y presenta su denuncia. Ante esa situación, lo que como Estado tienen que hacer los operadores es emitir medidas de protección. Y muchas veces viviendo estas mujeres con sus parejas o exparejas en la casa, una de las principales medidas es obviamente que estén ellas y sus hijos o hijas de tenerlos protegidas. Y estas casas de refugio temporal les dan la protección y la atención necesaria en su salud física y mental. ¿Cuántas casas tenemos? Solamente 47 a nivel nacional, en todo el país. Y de esas 47, solamente 9 son de las municipalidades, 7 de las municipalidades, luego hay unas 9 de las sociedades de beneficencia y el resto son de la sociedad civil y de las iglesias. Es iniciativa privada. Exactamente. Es decir... Sociedad civil, iglesia, sector privado. Así es. Entonces, siendo 9 de municipalidades y 7 de beneficencias, en realidad es muy poco lo que como Estado se ha creado. Es una cifra absurda, porque claro, acá no estamos hablando de que hay que meter $100 millones para hacer una casa de refugio, ¿no? En realidad es terrible, porque ¿Cuánto habría que invertir para tener una casa de refugio, por ejemplo? ¿Cuánto invierte la iglesia o los privados estos? En realidad muchos de ellos lo hacen por propia iniciativa y por la buena voluntad que tienen, aportes, donaciones, y sí hay una responsabilidad del Estado, y creo yo que si hubiera una voluntad política por poder crear estas casas refugio, incluso en lugares como Apurímac, donde el nivel, de acuerdo a la última ENDE 2012 de violencia, está más de 50%, más de 50% en el tema de violencia física o sexual, y más de 70% en el caso de violencia psicológica. Y en Apurímac no hay una sola casa refugio. Más del 50% y no hay una sola casa refugio. No hay una sola casa refugio en Apurímac. Hablando de estos índices, a nivel nacional, ¿cuáles son los promedios, doctora? Bueno, eso es importante mencionarlo. Efectivamente, creo que ahora hemos de alguna manera avanzado en relación a que estamos difundiendo más el problemática de la violencia contra la mujer. Hay más información. Pero de los ENDES que salen anualmente, la cifra persiste. Las mujeres encuestadas a nivel nacional, nuevamente, ahora en el 2012 han dicho, en un promedio nacional de 37% haber sido alguna vez víctimas de violencia física o sexual. 37%. 37% en promedio. Casi 4 de 10. Exactamente. ¿4 de 10? Exactamente. Y si nos ponemos a pensar, en lugares como Apurímac, digo, esas cifras se elevan a 50 o más. Ahora, en el tema de violencia psicológica, que también es terrible, 66% de las mujeres encuestadas a nivel nacional han referido alguna vez haber sido víctimas de algún tipo de violencia psicológica. ¿Qué significa violencia psicológica? Son diferentes manifestaciones. Puede haber insultos, malos tratos, hacerla sentir inferior, que es un problema de los estereotipos de la situación de subordinación que creen los hombres que tienden
tienen las mujeres por ellos, ¿no? El tema de la dependencia. Entonces, todo esto hace que esa violencia psicológica afecte muchas veces incluso más que la propia violencia física. No lo dudo. ¿No? Entonces, eso preocupa porque si nos ponemos a pensar, don Chema, que hay muchos casos en los cuales las mujeres no se atreven a denunciar y no se atreven incluso a contestar estas encuestas por miedo a veces. Entonces, hay una cifra escondida que todavía nosotros no tenemos conciencia de cuál será. Entonces, es cierto que han habido avances, es cierto que ahora hay más denuncias de parte de las mujeres, entre otras cosas por la información que se está dando también, pero también es verdad que ahora hay una mayor responsabilidad del Estado por atender a estas mujeres que se atreven a denunciar. De lo contrario, vamos a generar un mayor riesgo en ellas, porque obviamente el denunciar sin encontrar la protección del caso genera una mayor impunidad y obviamente se exacerba al agresor, ¿no? Que ve que obviamente no se le está abriendo la protección a la víctima. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no tenemos más casas de refugio? Es algo incomprensible. ¿Por qué será? Yo creo que efectivamente hay, como le digo, que no solamente capacitar en relación a información, porque a veces incluso los funcionarios y las funcionarias no son conscientes de la obligación que tienen, pero por otro lado también creo que hay que, en eso insistimos mucho con Defensoría del Pueblo, en sensibilizarnos todos, funcionarios, funcionarias, sociedad civil, medios de comunicación, respecto a la real problemática que implica la violencia contra la mujer. Muchos decimos ya las normas existen, la igualdad existe, no es realmente así. ¿Por qué siempre pensamos en el Perú que la norma es la realidad? Así es. Y realmente la norma es un avance, sí, pero las normas, si bien pueden ser perfectibles, mejorables, requieren sobre todo ser aplicadas. Y muchas veces las aplicamos, con estereotipos que nosotros mismos como funcionarios y funcionarias todavía tenemos por la propia educación que hemos recibido. Yo le comentaba también que ha habido una supervisión que hemos hecho comisarías de Lima y Callao el año pasado, en la cual la mitad de las víctimas encuestadas dijeron que si bien les habían recibido la denuncia, que en algunos casos no sucede, les habían dado a ellas mismas la notificación para que vaya y notifique a su agresor. Sin medidas de protección de por medio, en realidad es terrible lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces esto responde efectivamente no entender la problemática de la violencia. ¿Esa notificación es para qué? Para que el agresor, para que la pareja o expareja a quien ella va y le entrega la notificación, sepa que ella ha presentado la denuncia. Sin una medida de protección de por medio, esta mujer al entregarle la notificación se está exponiendo a ser una víctima de mayor agresión o incluso de hasta posible feminicidio, ¿no? Posible feminicidio. Es terrible realmente. No es sería más, raro. De un informe sobre feminicidio que nosotros hemos elaborado en el año 2010, de un análisis de 45 expedientes, mire usted, en el 78% de los expedientes analizados, en el 82% de los expedientes analizados, los testigos dijeron que ellas las mujeres asesinadas habían sido víctimas de violencia previa. Lo cual quiere decir que si el Estado hubiera actuado realmente de manera coordinada, de manera integrada, a nivel de sectores, a nivel de niveles de gobierno, se hubiera podido evitar las muertes de estas mujeres. Dios mío, qué responsabilidad. Es una responsabilidad que tenemos todas y todos. Estamos elaborando algunos informes que tienen que ver con la evaluación de si se vienen dando presupuestos, no solamente asignando, sino ejecutando y evaluando presupuestos, pero sobre la base de brechas de género que nos permitan medir si lo que hemos planificado y hemos implementado finalmente ha tenido un resultado en la disminución de brechas. Y lo que hemos encontrado es que muchas veces estas acciones que bien estamos comentando ahora son acciones aisladas, no programáticas. Entonces, no digo que sea malo, pero hacer una campaña por el tema del Día de la No Violencia, hacer un pasacalle o hacer un curso de capacitación, si no va a redundar realmente en una disminución de este problema. Disculpe la expresión, son saludos a la bandera. ¿Por qué? Porque hay fotos de por medio. Hay fotos y hay noticiero de televisión. En la noche, el ministro respectivo va a salir maravillosamente bien en el pasacalle. Y tenemos que aplaudirlos además. Entonces, ahí creo que tenemos un problema. Esas cifras que usted da, para mí son aterradoras. Son las cifras de una película de terror. Son terribles y por eso nosotros también insistimos en el tema de crear una base de datos que no solamente pueda tener registradas las denuncias de cada mujer que se ha atrevido a romper su silencio, sino también un diagnóstico sobre la real magnitud del problema. A partir de ese diagnóstico, de esas brechas de violencia, es que se puede construir acciones realmente programáticas y sostenibles. Y si es que hay, obviamente, una actuación coordinada entre los 3 niveles de gobierno y entre los diferentes sectores que de una u otra manera en nuestras competencias estamos involucrados.
para que no me acusen de ser negativista, de todas maneras hay casos positivos. El hecho de que estemos hablando de esto es positivo. Es positivo. El hecho sí. de que se informe más es positivo. Exacto. Pero no basta. No basta, Porque esto efectivamente. puede ser una conversación interesante o un discurso ministerial puede ser también muy interesante, pero en realidad en el fondo... Y no estamos hablando de grandes inversiones, ¿no? Yo creo que es más que un tema de presupuestos escasos, es un tema de voluntad política por invertir e invertir en lo que realmente genere, y si lo hacemos de manera coordinada, yo creo que efectivamente hay que ser positivos, optimistas. En la presentación que hemos hecho de este balance ha habido una respuesta de parte de diversos sectores, ha habido gran audiencia en la presentación, y creemos también que, teniendo en cuenta que estamos ya a la mitad de la vigencia de este balance, nosotros estamos proponiendo un plan de emergencia para estamos priorizar. A la mitad, pues este es 2009-2015. Sí. Entonces, estamos ahorita queriendo plantear, allí estamos recomendando, porque nosotros como Defensoría recomendamos, presentar un plan de emergencia elaborado entre todas las instituciones para poder priorizar aquellos aspectos fundamentales que permitan, de alguna manera, poder culminar cuando menos lo esencial. Usted ha mencionado una serie de instituciones, ¿no son demasiadas? Me pregunto si en este tipo de cosas no debería haber, por ejemplo, como una época se hablaba del SAR antidrogas, el SAR de la niñez y el SAR de la mujer. Porque yo no sé, me da la impresión de que son muchos ministerios los que intervienen en esto y organismos públicos. Bueno, en realidad, dentro de un Estado unitario y descentralizado, que a la vez obviamente se basa en el tema de la distribución del poder y cada uno con sus respectivas funciones, yo creo que sí es correcto que existan diversas entidades e instancias, siempre y cuando trabajen de manera coordinada y hay un ente rector. En este caso, el ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y como tal, el ente rector lo que hace es elaborar las políticas, dar asesoría técnica y obviamente también supervisar el cumplimiento. Pero sin duda hay algunos aspectos, como el tema de salud, por ejemplo, atención a mujeres víctimas en establecimientos de salud, o el tema de trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con hostigamiento sexual, o el tema de educación, que es fundamental, y acá también lo mencionamos. El tema de los patrones socioculturales solamente se va a poder ir progresivamente eliminando si, sobre todo en los pequeños y las pequeñas, comenzamos a hacer ver que este tema de control, de dependencia de la mujer respecto del hombre, son estereotipos que hay que ir erradicando. Sin embargo, el Ministerio de Educación solamente se ha comenzado a dar avances, sí, pero en la currícula a nivel secundaria. ¿Y qué pasa con la inicial, con la primaria, que es donde precisamente los niños y las niñas se forman en su personalidad y en valores? Eso hay que hacerlo también. Entonces, cada uno de los sectores tiene un rol, y el ente rector en el tema de defensa y protección de los derechos de las mujeres tiene que transversalizar y supervisar que ese rol se esté cumpliendo de manera adecuada. Entonces, creo sí que se puede hacer. No es fácil, sobre todo con tantas instancias, pero creo que depende de la voluntad que todos y todas como funcionarios del Estado tengamos, y también la sociedad civil y los medios de comunicación en lo que a su rol compete. Cuando conversemos el año 2015, ¿cómo estarán las cosas, doctor? Esperemos que haya más avances. Ahora lo que van a proponer ustedes es, de alguna manera, un ajuste del plan, ¿no? Un ajuste del plan, un plan de emergencia para esta segunda parte, y que obviamente implica el trabajo coordinado de todos y todas quienes estamos allí, ¿no? De hecho, es necesario, porque de lo contrario, como repito, han habido avances. El protocolo de medición del daño psicológico es muy bueno que se haya emitido, pero se ha emitido por el Ministerio Público en el año 2011 y hasta el momento no se está implementando. No, qué horror. Entonces, esto lo han didistribuido a todos los ministros. Sí, lo hemos distribuido a todos los ministerios. ¿Y qué comentarios han recibido hasta ahora de los señores ministros? Bueno, como recién se acaba de presentar el día martes, estamos justamente tratando... Ahora, nuestro rol es no solamente emitir las recomendaciones, sino también supervisar y realizar reuniones de trabajo. Nuestro compromiso como Defensoría del Pueblo es intermediar entre Estado y sociedad, nosotros también somos Estado, para lograr de a pocos, pues, que esta situación vaya cambiando cada vez para mejor. No solamente en la norma, sino también en lo que es el efectivo cumplimiento, porque esto va a redundar en las mujeres. Seguro. Pensamos que haciendo la norma ya hemos cumplido, ¿no? Y es una obligación que tenemos como Estado, pero sobre todo es una obligación que al incumplirla repercute en la vigencia de los derechos de las mujeres, que muchas veces terminan incluso afectando su propia vida. ¿Por qué muchos peruanos tenemos en la cabeza la idea de que la ley es suficiente? Y descansar, el día que sale la ley en el peruano, lo logré, y luego al otro ya es... Y después hacemos otra ley además. Sí, y a veces, nos encanta eso, ¿no? Y a veces vamos mejorando, es cierto, pero también es verdad que décadas atrás el tener estas leyes era un sueño, y se logró. Ahora hay que pasar del sueño de implementarlas a la realidad de que realmente sean vigentes.